La rusa Valentina Tereshkova fue la primera mujer que llegó al espacio. 20 años después que ella, en 1983, la astronauta Sally Ride se convirtió en la primera mujer americana en hacerlo. Ese mismo año, Deutsche Grammophon introduce en el mercado de la música clásica el compact disc con la Sinfonía Alpina. Era el adiós al vinilo, o al menos eso parecía entonces. En 1983, el mundo también se despide de Georges Remy, el historietista belga más conocido como Hergé, padre de Tintín y sus aventuras. Y hace 40 años, uno de los grandes cineastas de la historia, el director español Luis Buñuel, fallece en Ciudad de México. Pero también 1983 fue un año de nacimientos importantes, como el de un coche que tenía la obligación de llegar a Peugeot con un pan bajo el brazo. El futuro de los franceses dependía del éxito del 205. Nació hace 40 años prometiendo llegar al fin del mundo, y donde llegó seguro fue a las manos de muchas personas que decidieron comprarlo, posiblemente porque se ahorraban 100.000 pesetas de las antiguas, 600 euros actuales, cuando entregaban su coche antiguo. Pero además de eso, tenía muchos otros argumentos para gustar al público. Era manejable y fiable. Se hizo con la fama de ser un coche duro, que no se rompía y con él se podían hacer kilómetros y kilómetros. Era un coche ahorrador. Con la versión diésel, que llevaba el motor del Citroën BX, se podían recorrer más de 1000 kilómetros sin repostar. De ahí lo de contigo al fin del mundo. Todo parecía redondo, pero los comienzos no fueron fáciles. Hubo que encajar algunas piezas. Cuando se empezó a fabricar aquí en España, le tuvieron que hacer una pequeña modificación al capó delantero. Los motores que se instalaban en la fábrica de Villaverde, en Madrid, que eran de origen Talbot y Simca, eran un poco más grandes que los que se hacían en Francia. Ese percance de juventud se solventó y en 1985 fue elegido coche del año en España. El 205 tenía un atractivo evidente y los rallies, en auge en aquella época, eran un buen escaparate para mostrarlo. Así apareció su versión Turbo 16 de Grupo B. Un cohete de 1200 kilos y 200 caballos que sonaba así. Un coche que voló por el Mundial de Rallys. Consiguió 16 victorias, 2 títulos de constructores y 2 títulos de pilotos, con Timo Salonen y Juha Kankkunen, en 1985 y 1986. Pero esa aventura les duró poco. Los coches del Grupo B fueron prohibidos, un grupo al que pertenecía el 205 GTI Turbo, porque eran demasiado potentes y poco seguros. En Peugeot se reinventaron y sus nuevos objetivos eran tan ambiciosos como complejos. Los rallies. Pintaron el coche de amarillo y lo adaptaron a pruebas de gran dureza como el París-Dakar. Allí vencieron en 1987 y 1988. O la espectacular carrera de montaña de Pikes Peak, en Colorado. Con un 205 Turbo 16 subido a 700 caballos, consiguieron la segunda posición tras el Audi Sport 4. Poco después llegó el 405 para sumar ese trofeo al palmarés de Peugeot. Pero eso es otra historia. Los éxitos en competición del 205 se traducían en ventas en la calle. La gente quería probar ese pequeño coche tan resultón y para eso se crearon muchas versiones para llegar a todos los públicos. Se hizo una versión Roland Garros, por ejemplo, una versión Lacoste e incluso había una descapotable. Y sí, también había versiones deportivas que se hicieron muy famosas, como la 205 Rally o el GTI. Unas siglas que le acercaron a los amantes de la competición, porque el GTI era exclusivo y popular a la vez. Un coche divertido, con carrocería de 3 puertas, llantas de aleación de hasta 15 pulgadas y un motor de inyección electrónica que llegó a ofrecer hasta 130 caballos. Con un interior deportivo que le distinguía, su precio doblaba al modelo normal. En España empezó a venderse por 1.700.000 pesetas. El 205 GTI fue elegido de entre una lista de 50 coches como el mejor compacto deportivo de todos los tiempos. La producción del 205 se paró en 1998 después de haber vendido 5.278.000 unidades. Su sustituto fue el Peugeot 206. El 205 supuso un antes y un después para la marca del León. Le salvó de una gran crisis económica y les volvió a situar como una marca puntera como fabricante de coches. Algo parecido pasó años atrás con el 201, el utilitario de Peugeot de la época, un coche que le salvó de la Gran Depresión de los años 30 y le situó en el mapa como un fabricante prestigioso de coches. Pero eso también es otra historia.